Pues iglesia, una vez más, este primer sábado de marzo de 2024, pues una vez más el Señor tiene una palabra para nosotros, para su iglesia, y una palabra que va a llegar a otros países gracias al internet, gracias a que se graba y se proyecta por medio de las tecnologías y otras personas que lo sé que están recibiendo bendición de parte del Señor. Iglesia, si me quieren acompañar en nuestras Biblias, Evangelio de Marcos, en nuestras Biblias, página 912, digan amén cuando estén por ahí. Evangelio de Marcos, capítulo 16, Amén. versículo 14 en adelante, que dice así. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 14 en adelante, dice así. Finalmente se apareció el Señor a los 11 discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén. Estos versículos donde está palabra del Señor, que se conoce como la Gran Comisión, nuestro Señor comisiona a los 11, a sus 11 discípulos, a los 11 apóstoles en aquel tiempo. Pero antes de comisionarles, les reprochó. Estaban sentados a la mesa, se les apareció el Señor. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Es decir, le habían dicho a ellos: hemos visto al Señor resucitado. Y no creyeron. Después de tantos milagros que hizo el Señor en todo el tiempo de su ministerio. Pues después de resucitado, le habían visto otras personas así resucitados, se lo dijeron a ellos y no le creyeron, y el Señor se lo reprochó. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. No lo creo, pero es que sí, que no. Esa dureza de corazón se resistían a creer. Duros de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Acaso no creían capaz al Señor de estar resucitado? Después de todo lo que hizo, no resucitó a Lázaro, no sanó tantos leprosos, no le dio vista a los ciegos, los paralíticos que levantó, no, todo lo que vieron ellos, que nosotros conocemos que está escrito en la Santa Escritura, Pero, ¿y lo que no está escrito? Porque en la palabra, en una parte hace referencia de que si se escribiera todo lo que hizo el Señor, pues no cabía. Pero el Señor dejó lo que a nosotros nos tenía que dejar para que nos era suficiente. Entonces, vemos esa dureza, esa incredulidad y dureza de corazón. Después de estar 3 años prácticamente con él, milagro tras milagro, enseñanza tras enseñanza, unas enseñanzas que no las daba nadie sino él, y no las puede dar nadie sino nuestro Señor. Y después de recriminarles
de reprocharles y de decirles, esto no, ustedes son unos incrédulos, no han creído y tienen dureza en su corazón, son duros de corazón. Después les dijo, porque ya el Señor se iba, el Señor les dijo en el versículo 15, id por todo el mundo. Se lo dijo, primero les reprochó y después les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, que ya sabían lo que era, eso sí sabían lo que era, o se lo había explicado, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así de claro, que lo predicaron así de claro el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y después les dice, y estas señales seguirán a los que creen, para que sepan quiénes son los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera de demonios. En el nombre de Pedro y de ellos no. En el nombre de Jesús. En mi nombre, les dijo el Señor. En el nombre de Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Como el Pentecostés. El Pentecostés. Tomarán serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba. Después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Termina diciendo estos versículos. Y ellos saliendo, después de que sucedió eso, versículo 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, orando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Después le hicieron caso. ¿Alguien dice amén? Después le hicieron caso, después le creyeron, pero el Señor les reprochó, pero después le dio un mandato, le dio la gran comisión, que conocemos como la gran comisión. ¿Cómo sería comportar? ¿Cómo sabrían ellos quién se ha convertido o no? ¿Quién cree de verdad o no? Sobre las señales que seguirán. Y al decirles, tomarán serpientes y si bebieren cosas mortíferas no los dañará. La protección del Señor iría con ellos. El Señor les protegería, les guardaría. Les guardaría. Y una vez el Señor terminó de hablarles, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El Señor le dijo esto a sus 11 discípulos, los apóstoles. Luego, ellos, como dice aquí el versículo 20, y ellos saliendo, no la semana siguiente ni el mes siguiente, no, cuando salieron de ahí, al salir de ahí, hay una amén por ahí, al salir de ahí, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Ellos salieron después de ahí porque el Señor se fue al cielo, y salieron y se fueron a predicar. No se fue uno a labrar la tierra, no se fue el otro a ver a la cuñada, no se fue. No. Ellos habían renunciado a su vida anterior para seguir al Señor. Entonces aquí ya entendieron y recibieron la palabra que el Señor les dio e hicieron inmediatamente lo que el Señor les mandó. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. Predicaron en todas partes. Y si continuamos con la palabra, en la misma palabra lo vemos que después se convirtieron otros, y otros, y otros, y otros. Y a la vez muchos de ellos fueron predicando también, porque los que aprendieron el Evangelio que ya ellos sabían, predicaban el mismo Evangelio. Sabemos que no todos predicaron el mismo Evangelio. Pero los que predicaron el mismo Evangelio consiguieron los mismos resultados. Es decir, almas que se salvaron,
que creyeron e hicieron lo mismo, porque esto no era solo exclusivo para ellos. El Señor se lo dijo. Pero que el Señor nos ha dado la gran comisión a todos nosotros. A todos nosotros. Porque los apóstoles y los profetas son el fundamento. Son los cimientos, mejor dicho, son los cimientos de la construcción de la iglesia en todo el mundo. Pero la piedra angular es Cristo nuestro Señor. Es Cristo nuestro Señor. ¿Qué quiere decirnos nuestro Señor hoy con esta palabra? Quiere nuestro Señor recordarnos que nosotros somos discípulos también de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Y estas palabras son para nosotros también. Son para nosotros. Dile a que está a tu lado, es para ti también. Es para ti también. Es para todos esta palabra. Porque muchas personas van y se congregan, escuchan la predicación, escuchan esto, y así como entran, salen. Como entran, salen. Pero gracias a Dios no todos son así. No todas las personas son así. Porque hay personas que entran, escuchan la palabra, y esa palabra luego la reflexionan, la asimilan. ¿Por qué? Porque no están mirando el pollino, están mirando quién está por encima del pollino. Dice, no, yo no miro el pollino, sino esa palabra, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es lo que ha dicho, es esto y esto y esto y esto. Eso es lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que yo tengo que hacer. Hoy en día se está predicando la palabra del Señor, la palabra de Dios en las calles. Se está predicando a través de las tecnologías, vamos a decirlo así, a través de las redes sociales, internet, muy diversas plataformas, muy diferentes idiomas, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que no todos los que predican no todos están predicando el verdadero evangelio, tristemente. El Señor les visite y el Señor les corrija y el Señor tenga misericordia de esas personas y les muestre el camino correcto y se dediquen a predicar como tienen que predicar el camino correcto, la verdad. ¿Por qué? Porque no van a llegar a ningún sitio. Otros los predican, como dice la misma palabra de Dios, predican por avaricia. Pero aún así el evangelio es predicado si es que lo predican de verdad por avaricia. Si predican la verdadera palabra, mejor dicho, aunque sea por avaricia. Pero está predicando. Pero eso no autoriza a nadie. Así no, yo predico la verdad, pero lo hago por dinero. Eso no está autorizando a nadie. Porque aquí el que autoriza es nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, que es quien dice cómo se deben de hacer las cosas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es gratuito. ¿Alguien dice amén? ¿Es gratuito? La salvación es gratuita. Es por fe y no es por obras. No hay que pagar. Ni siquiera para entrar a un templo a escuchar una predicación. No. No. Recordemos que nuestro Señor entró en aquel tiempo al templo. Y el Señor dijo, mi casa es casa de oración. Y la habéis convertido en cueva de ladrones. Y echó fuera a los que vendían palomas, a los cambistas y todos los que habían ahí que estaban haciendo mercadería, negocio. Entonces, donde se predique la palabra del Señor no puede haber mercadería. No debe haber mercadería. Cuidado, cuidado. Pero nuestro Señor quiere que nos centremos hoy, que nosotros recordemos, quiere recordarnos con esta palabra a qué nos ha llamado nuestro Dios. No a todos nos llamó a predicar ante miles de personas y no todos nos llamamos Pablo. ¿Alguien dice amén? Pablo hubo uno solo, Saulo de Tarso. No todos nos llamamos Pedro. No. Pedro hubo uno. Ni Juan. Hubo uno solo. Aquí había 11. 11 únicos. Sin contar a quien se perdió.
sin contar a ese, porque son 11. Luego, el Señor añadió otro más, porque estaba profetizado de que otro tomara su oficio. Y así fue. Pero fueron únicos. Entonces, nosotros también somos únicos. Nuestro Dios no tiene 2 hijos ni 2 hijas exactamente iguales. Todos somos diferentes y todos somos especiales para nuestro Dios. Como para las madres, los padres que tienen varios hijos y todos son diferentes. Y a todos los quiere porque si fueran todos clónicos es imposible. Pero quiere a este por eso, quiere primero porque son sus hijos y sus hijas, y segundo porque cada uno de ellos tiene algo especial. Y lo primero que tiene especial es, después de que es su hijo, es que tiene esencia de la propia madre, el propio padre. Tiene esencia. Tiene esencia. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. ¿Alguien dice amén? Dice la palabra de Dios. No son palabras mías. Entonces, iglesia, tenemos que levantar la cabeza. La iglesia de Cristo en toda la tierra, tenemos que levantar la cabeza. Es el enemigo espiritual que está ahí, que se llama diablo, Satanás y sus demonios. El Señor los reprenda. Quienes son los que tienen que agachar la cabeza. Nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos el poder en el nombre de Jesús. Sobre los enfermos, tomarán serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les dañará. En mi nombre echarán fuera demonios. Versículo 17. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. El diablo, Satanás es un demonio también. El Señor reprenda. En el nombre de Jesús, diablo, Satanás, te echo fuera de mi casa, fuera de mi trabajo, fuera de mi vida, fuera de mis hijos, fuera de mis padres, fuera de mis hermanos. Así los tenemos que tratar. Porque cuando nuestro Señor estaba en el desierto, después de haber sido bautizado en el río por Juan el Bautista, el Espíritu Santo le llevó al desierto. Ayunó 40 días. Y cuando ya estaba en ese ayuno tan fuerte, el maligno se le apareció y le tentó 3 veces. ¿Cómo le contestó nuestro Señor? Con la Escritura, con la palabra. Así nosotros tenemos que buscar nuestro refugio en la palabra. Tenemos que tratar al maligno y sus demonios conforme a la palabra. Aquí lo dice, en mi nombre echarán fuera demonios, así como tenemos que tratar al diablo, Satanás, sus demonios, el Señor lo reprenda y todas las brujerías y todas las maldades. En el nombre de Jesús, diablo, te echo fuera a ti, a tus demonios, tus brujerías y tus maldades. Suelta, en el nombre de Jesús, suelta mi familia, suelta mi casa, suelta mi economía, suelta mi salud, te echo fuera de mi vida. Porque tenemos autoridad, iglesia, en Cristo Jesús. ¿Cuál es? ¿De dónde viene nuestra autoridad? Del Señor, porque nosotros nos ponemos de rodillas, le pedimos perdón al Señor. Nos ponemos a cuentas con nuestro Dios nos perdona, nos limpia de pecado, nos limpia las vestiduras. Estamos en santidad, tenemos el Espíritu Santo, ahí está nuestra autoridad. Hay personas que se dicen ser cristianos y no tienen autoridad, están reprendiendo diablos, se están riendo de demonios. ¿Por qué? Porque tiene pecado en su vida. Tiene pecado en su vida. Por eso no tiene autoridad. Los demonios se quedan así. Y más de uno de esos demonios, lo que hace es hacer el teatro para que se siga inflando esa persona porque sabe que es orgullosa y vanidosa. Y porque está haciendo mentira, está pecando. Para inflarle el orgullo, para que siga. Para que entren más almas, para que se pierdan. Las estrategias del maligno son muy crueles, muy astutas. El Señor lo reprenda. Por eso nuestro Dios nos hace recordar hoy ¿a qué nos llamó, iglesia? ¿A qué nos llamó? ¿A qué nos llamó? Así que vamos a hacer las cosas como quiere nuestro Dios. Vamos a retomar la autoridad
Vamos a retomar la autoridad que nuestro Dios nos ha dado. Vamos a retomarla y vamos a ocupar nuestro lugar como hijos e hijas de Dios. Vamos a retomar nuestro lugar. Para terminar, iglesia, voy a volver a leer esta palabra que está en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 14 y siguiente, que dice así: finalmente se apareció el Señor a los 11 apóstoles, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén. Iglesia, esa palabra para nosotros. ¿Alguien dice amén? Pues vamos a quedarnos con esa palabra, porque nuestro Dios hoy nos la recuerda de que Él nos llamó para su gloria y su honra, pero nos ha dado una tarea que hacer. Una tarea que hacer. Hay muchas almas que salvar. El Señor quiere que todos sean salvos, que se arrepientan y sean salvos, pero dice claramente que quien no se arrepienta ni sea bautizado, el que no crea y no será salvo. Entonces, iglesia, recordemos esa gran comisión. Amén. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.